Antes de empezar, ¿cuál es la diferencia entre esto? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona que nos ofenda. No nos dejes caer. Y esto. Bueno, las diferencias evidentemente son muchas y vamos a analizarlas en profundidad más adelante. Estas escenas en particular creo yo que encierran la esencia de ambas películas, en donde en una, el cine y todos sus mecanismos, desde la música, la fotografía, hasta la puesta en escena, está en función de narrar lo que les está sucediendo internamente a estos personajes, mientras que en la otra, el cine, junto a todos sus mecanismos, está en función del espectáculo. Cuestión sobre la cual vamos a hablar en profundidad en unos minutos. Se podrán imaginar, vamos a comentar, a analizar y a comparar las dos películas más relevantes que se han hecho sobre la tragedia o el milagro de los Andes. Bueno, para quienes no conocen la historia en la que se basan ambas películas, en los años 70, un grupo de rugbyers uruguayos, acompañados por familiares y amigos, emprendió un viaje a Santiago de Chile a bordo de un avión de la Fuerza Aérea Uruguaya. En medio del viaje, atravesando la imponente cordillera, el avión sufrió un fatal accidente y termina cayendo en una región montañosa cubierta exclusivamente por nieve. 12 de los 42 pasajeros murieron en el impacto y 17 más en días posteriores. Los sobrevivientes se enfrentaron a condiciones extremas en medio de la nieve, sin comida, heridos y sin recursos durante más de 70 días. Bastante tarde esta nueva película dirigida por Juan Antonio Bayona, un director español que es bastante conocido por dirigir películas de cine catástrofe. Y la verdad es que mis expectativas estaban más bien bajas, entre que como uruguaya he escuchado esta historia miles de veces, incluso por momentos hasta el hartazgo, y que me rechinaba un poco la cuestión de que un director español dirigiera una historia que le había sucedido a uruguayos. La verdad es que no tenía demasiadas ganas de verla. Pero bueno, todo el mundo estaba hablando de la película, así que dije, voy a verla. No pasaron ni 15 minutos de la cinta que yo ya estaba completamente destruida. La Sociedad de la Nieve, a pesar de ser una película de Netflix, por lo tanto una película comercial, cuyo objetivo principal podríamos decir que es vender, se nota que fue hecha por gente que de verdad tenía ganas de contar esta historia de la mejor manera posible y con el mayor de los respetos. Desde la dirección, desde la fotografía, desde el maquillaje, desde las actuaciones, todo en la película cuenta algo, cumple una función y se nota que está sumamente cuidado. Y eso teniendo en cuenta de que la película narra un hecho real muy concreto, cuyos protagonistas o sus familias siguen vivos, no me parece algo menor. La Sociedad de la Nieve yo creo que tiene como objetivo principal meterte como espectador dentro de la cordillera por las 2 horas que dura la película. Y hacer un retrato no de los hechos concretos y objetivos, sino de lo que los protagonistas sintieron estando allí. Del miedo, del dolor, de la tristeza, del estar ahí con amigos y familiares muertos, de la esperanza y de la decepción. Podemos verlo en la forma en la que Bayona filma cada escena, desde cómo nos encierra en la montaña, en donde hasta en los planos más generales lo único que vemos, al igual que los protagonistas, es la nieve, en la fotografía y sobre todo en la elección del punto de vista. No es algo menor que el narrador de la historia sea Numa Turcati, quien fue uno de los últimos en morir en la cordillera. La historia de la tragedia de los Andes está indudablemente atravesada por quienes no volvieron. La historia de quienes sobrevivieron es la que hemos escuchado una y otra vez, pero darle voz a los que no lo hicieron me parece una elección bastante interesante. Una de las cuestiones que para muchos resulta más impactante de la historia es el hecho de que para sobrevivir estos muchachos tuvieron que comer carne de los que habían muerto. Esto obviamente se plantea como un dilema ético para los protagonistas. Y en la película es así como se retrata la primera vez que comen carne humana. Y la vemos a través del punto de vista de Numa, el narrador, quien fue uno de los que se resistió hasta último momento a realizar esta práctica.
La cámara se acerca lentamente mientras escucha a alguien murmurar por lo bajo un Padre Nuestro, y a través del vidrio vemos a un grupo que, casi como animales, comen alrededor de un cadáver, un poco así como lo ve Numa. Para nuestro protagonista, muy ligado a sus convicciones religiosas, esto es prácticamente lo peor que puede pasarle a una persona. Es el abandono de lo civilizado. Y por eso es que así Bayona retrata este momento tan duro. Más adelante, e inevitablemente, comer carne humana pasó a ser parte de su cotidianidad. Por lo tanto, la forma en la que esto se filma también cambia. Y en contraposición tenemos a la escena de Viven, que narra exactamente el mismo suceso, en donde la acción se muestra de una manera completamente explícita, la cual podríamos pensar que un poco es para retratar la crudeza de un momento tan terrible. Sin embargo, creo que esta posibilidad cae al escuchar la música que acompaña a la escena. Algo que en teoría les da vergüenza, algo tan terrible como tener que comer carne del cadáver de una persona, se filma como si fuera un espectáculo. Creo que esa es la palabra que mejor describe a esta escena. Viva en el cine está en función del espectáculo y no de la historia. Esto no únicamente podemos verlo en esta escena, sino que es algo que se da a lo largo de la película en muchísimos momentos. En Viven, los personajes actúan de forma estereotipada, como típicos rugbyers yankees. Luego del accidente existen múltiples disputas, incluso ciertas disputas de poder de quien está al mando. Siendo esto una de las principales cuestiones que los sobrevivientes afirman que nunca sucedió. Por el contrario, ellos dicen que el hecho de que no hubiera neos en la montaña, que no hubieran disputas por el poder ni nada parecido, fue clave para su supervivencia. Que todos y cada uno de los sobrevivientes hayan colaborado tirando para el mismo lado es un elemento fundamental en la historia real. Todas estas peleas y discusiones lo que hacen es que le dan un condimento a la película y entretienen. Esa es su función, generar una tensión entre los personajes. Lo mismo sucede con escenas como esta. O como estas. Que según los sobrevivientes nunca sucedieron. Los recursos cinematográficos, los cambios en los hechos, están en función de convertir la historia en un relato de aventuras con elementos estereotípicos de este género, como la música y los momentos de acción. Y sí, también La Sociedad de la Nieve es una película de ficción, es decir, en realidad te cuenta la historia desde el punto de vista de alguien que murió, hay todo un monólogo interno que en realidad probablemente no haya sucedido de esa manera, pero todas estas cuestiones tienen una razón de ser narrativa, que van más allá de hacer la historia más o menos entretenida. Es decir, la diferencia entre ambas películas es que en una la ficción está ahí para ayudar a contar la historia de la mejor manera posible, mientras que en la otra la ficción está ahí para hacer la historia más convencionalmente entretenida. Igualmente La Sociedad de la Nieve, como buena película también hollywoodense, no le escapa a estos vicios. Por lo tanto, existen también momentos de este tipo. Uno de los que se me ocurren es la escena previo a la luz, a la avalancha, cuando están todos contentos, están haciendo chistes y haciendo rimas. Es la primera vez, luego del accidente, que vemos a los protagonistas reírse genuinamente, y de repente viene la avalancha que terminó con la vida de varias personas. Esto es muy típico de cierto tipo de cine o de series en donde, con el fin de generar un impacto mayor en el espectador, se crea un clima de felicidad antes de una tragedia. Pero bueno, creo que la película tiene más de los otros elementos que de estos de los cuales estamos hablando ahora. Guy Debord, un filósofo francés, escribió en 1967 un libro llamado La Sociedad del Espectáculo, en el cual habla de que, precisamente, el espectáculo es un elemento clave en la reproducción del capitalismo, es decir, un elemento clave que sostiene el sistema. Debord repiensa la teoría marxista en un contexto en donde la revolución parecía posible. Como Marx, Debord cree que para que los trabajadores logren la emancipación, lo primero que debe suceder es que estos sean conscientes de su situación de explotación. Para ello, deben romper con la alienación, la cual, según Marx, es causada por la propia forma de producción y de explotación. Pero Debord cree que en el siglo XX a esto se le suma la constante exposición al espectáculo.
Antes, el trabajador se iba a su casa y en el poco tiempo que tenía podía interactuar con otros, leer, etc. Ahora se sienta frente a una pantalla en donde todo el tiempo reproducen espectáculo. El trabajador en su tiempo libre ahora consume lo que al sistema le es conveniente, contenidos acríticos sin un trasfondo de ideas que no contribuyen a generar ningún tipo de reflexión y sí a perpetuar un estado de completa alienación. Me cabe traer a quien ya es un viejo amigo del canal, a Jean-Louis Comolli. Comolli toma el concepto de espectáculo y los traslada directamente a las formas de hacer cine en una serie de artículos que se llaman Cine contra Espectáculo. En estos nos habla de la tendencia sistemática que existe ya desde el siglo pasado de que lo espectacular sea la característica principal del cine. Él dice que el cine, tal como se viene desarrollando con su tendencia a hacer de todo, incluso la muerte, un espectáculo, es el nuevo opio de los pueblos. Y Comolli llama espectáculo a todo aquello que no le deja lugar al pensamiento, a todo aquello que apaga nuestro lado crítico y nos deja entonces como espectadores pasivos, incapaces de ver algo que no nos entretenga. Y él habla de que hay indudablemente una cuestión ideológica en esto y que el espectáculo termina dominando al hombre. Y Comolli habla de que esto sucede cuando despojamos al cine de su parte más humana. Y creo que Viven es un claro ejemplo de esto operando en el cine. No es la historia, lo humano, lo que le sucede a los protagonistas lo más importante en la pantalla. Los mecanismos del cine no están en función de ello, sino que están en función de crear una historia entretenida, de aventuras, que responda a un determinado ritmo y una estética que no sirven para retratar la esencia de la historia, pero sí para hacerla más espectacular. La Sociedad de la Nieve, aunque como vimos sí utiliza alguna de estas cuestiones y es evidentemente una película comercial, no voy tampoco a decir que es una película revolucionaria ni mucho menos, la gran diferencia que existe es que en ella el cine está en función de la historia de los protagonistas, del humano y no del espectáculo. Y personalmente creo que es por eso que ha emocionado tanto y que se convierte en un retrato valioso de esta historia que muchos consideran tragedia y otros muchos un milagro. Pero entonces, ¿cómo se sale de esta lógica del espectáculo? Bueno, como le dice que el cine debe ser, a diferencia de los medios tradicionales, el que le escape al espectáculo. Y dice que la batalla que se debe librar es la batalla de formas en la que inevitablemente debemos utilizar las armas del enemigo. El espectáculo se nutre y utiliza los mecanismos cinematográficos a su favor, por ejemplo, para hacer de una tragedia una historia de aventuras en donde lo importante y el foco está en entretener. En contraposición, debemos utilizar estos mecanismos para desafiar esta lógica, contando las historias desde una perspectiva más crítica y sobre todo más humana. Solo así vamos a conseguir que las personas salgan de ese lugar de espectadores pasivos y pasen a ser sujetos activos y críticos de lo que ven y también de la realidad.